¿Y si te dijera que el monstruo más famoso de la literatura no nació en un castillo gótico, sino que su origen está ligado a la mayor erupción volcánica de la historia moderna? Hoy vamos a desvelar la verdadera historia de Frankenstein, para separar de una vez por todas el mito de la realidad. Pues sí, como lo oyes. La creación del monstruo más célebre que nos ha dado la literatura empezó increíblemente con una catástrofe volcánica al otro lado del mundo, en Indonesia. Corría el año 1816, el sol prácticamente desapareció, el clima se volvió loco, y un grupo de jóvenes encerrados en una mansión suiza dio vida a Frankenstein entre opio, tormentas y pesadillas. Todo arranca aquí, con una catástrofe natural a escala planetaria. En 1815, el monte Tambora, en Indonesia, entra en erupción y lanza tal cantidad de ceniza a la atmósfera que el cielo se oscurece y el clima global sencillamente colapsa. Al año siguiente, en Suiza, se le conoce como el año sin verano. Lluvias torrenciales, tormentas constantes, el mal tiempo atrapa a un grupo de jóvenes escritores en una mansión y, sin que ellos lo sospechen, planta la semilla de una auténtica leyenda. Vale, pues ahora vamos a meternos de lleno en ese ambiente caótico donde se gestó la historia. Y que nadie se imagine un retiro literario tranquilo y apacible, porque fue todo lo contrario. Imaginaos la escena en Villa Diodati. Aquello era casi un manicomio intelectual. Llovía sin parar, el ambiente era claustrofóbico y, para rematar, Lord Byron se había traído a su zoo personal, que incluía un mono y un pavo real. El grupo se pasaba las noches bebiendo vino, consumiendo láudano y leyendo en voz alta cuentos góticos alemanes. Fue justo en medio de este delirio cuando Byron lanzó el famoso desafío que lo iba a cambiar absolutamente todo. Bien, la idea de escribir un cuento de fantasmas ya estaba ahí. Pero, a ver, ¿cómo llega una chica de 19 años a imaginar algo tan específico como la reanimación científica de un cuerpo? La respuesta no es en la fantasía, sino en la ciencia más real y macabra de la época. La clave de todo fue una conversación nocturna entre Lord Byron y Percy Shelley sobre el galvanismo. Esta teoría científica, que estaba muy de moda, sostenía que la electricidad era literalmente la chispa de la vida, o sea que si se aplicaba de la forma correcta, podría devolver el movimiento, la vida, a la materia muerta. Y ojo, que esta teoría no era solo una charla de salón, se ponía en práctica. En 1803, un científico llamado Giovanni Aldini montó un espectáculo público aterrador en Londres. Aplicó electricidad al cadáver de un criminal recién ejecutado y, ante una multitud que no daba crédito, el ojo del muerto se abrió de golpe, su mandíbula empezó a temblar y su puño se cerró y golpeó el aire. Este fue el modelo exacto para el experimento de Víctor Frankenstein. Después de oír hablar de estos experimentos, Mary tuvo su famosa pesadilla, lo que ella llamó un sueño en vigilia. Vio la imagen que se convertiría en el corazón de la novela. Un estudiante pálido, arrodillado junto al ser que había construido, y que miraba con puro horror cómo su creación empezaba a moverse. La historia ya tenía su chispa, su origen. Pero el texto final no fue, para nada, un trabajo solitario. Los cuadernos originales de la novela revelan que hubo un colaborador clave, uno que a menudo se pasa por alto: su futuro marido, el poeta Percy Shelley. Y su colaboración no fue una simple ayudita. Percy llegó a hacer unas 5.000 enmiendas al manuscrito original de Mary, que tenía unas 72.000 palabras. Su letra, su pluma, está en casi todas las páginas. Fijaos en estos ejemplos porque son brutales. Percy no solo corregía la ortografía, transformaba el texto. Donde Mary escribe una frase sencilla, no me desesperé, Percy la reescribe para convertirla en una declaración de pura arrogancia por parte de Víctor. Y un detalle crucial, cambia la palabra colmillos por dedos. Con ese simple cambio, humaniza a la criatura, la aleja del monstruo animal y la acerca a lo que es, algo trágicamente humano. Los manuscritos además nos dejan ver la intimidad de su relación. En los márgenes, Percy se refería a Mary con un apodo cariñoso, Pexy. Esta nota, por ejemplo, es una corrección ortográfica que le hace en tono de broma y que nos muestra una dinámica de trabajo que era muy afectuosa, aunque para algunos críticos también tenía un punto condescendiente. Bueno, ya hemos visto el cómo se creó la novela. Pero ahora vamos a la parte más profunda, la más personal, el por qué. Porque esta historia está literalmente impregnada del trauma de su autora. La vida de Mary Shelley estuvo marcada por la muerte desde el momento en que nació. Su madre murió a los pocos días de traerla al mundo, lo que le dejó un sentimiento de culpa que la persiguió siempre. Antes de escribir Frankenstein ya había sufrido la pérdida de su primera hija, y durante la escritura, tanto su hermanastra como la primera esposa de Percy se quitaron la vida. La muerte era su sombra constante. Y esta entrada de su diario es, probablemente, el verdadero corazón de la novela. Es un sueño absolutamente desgarrador sobre cómo reanimaba a su bebé fallecida.
La obsesión de Víctor Frankenstein por vencer a la muerte no es solo una ambición científica, es el eco directo del deseo más profundo y doloroso de Mary. Con más de 200 años de historia a sus espaldas, es normal que la novela haya acumulado un montón de mitos y malentendidos. Vamos a desmontar algunos de los más famosos. Primera pregunta, un clásico. ¿Dónde está ese famoso castillo gótico con el laboratorio en lo alto de una torre y los rayos cayendo? Pues a ver, el castillo de Frankenstein existe, está en Alemania, eso es cierto, pero en la novela la criatura no nace allí. Víctor Frankenstein lleva a cabo su experimento en un modesto piso de estudiante en la ciudad de Ingolstadt. Toda esa imagen icónica del laboratorio en el castillo es una pura invención de la película de Hollywood de 1931. Y ahora, la pregunta del millón, la confusión más extendida de todas. ¿Cuál es el nombre del monstruo? La respuesta es muy simple, no tiene nombre, nunca se lo dan. Para Víctor, su creador es simplemente un demonio, un engendro, una cosa. Y esta ausencia de nombre es el primer y más cruel acto de abandono. No tener nombre significa no tener identidad, no pertenecer a la familia humana. Llamarle Frankenstein es probablemente el error más popular de la historia de la literatura. Y esto es algo fundamental que hay que entender. No hay un solo Frankenstein, sino dos. La edición original, la de 1818, es una historia sobre el libre albedrío, sobre la responsabilidad de nuestros actos. Pero la versión de 1831, que Mary reescribió cuando ya había perdido a su marido y a casi todos sus hijos, es mucho más oscura, mucho más fatalista. Ahí, Víctor ya no es un hombre ambicioso que comete un error, sino un títere del destino. Vamos ya con la reflexión final, para entender por qué esta historia, escrita hace tanto tiempo, sigue siendo tan increíblemente relevante hoy. La clave de la novela, el mensaje central es este. El verdadero monstruo no es ese ser de piel amarillenta y ojos llorosos. El verdadero monstruo es el creador que abandona a su hijo nada más nacer, el que huye de su responsabilidad por puro miedo y egoísmo. Y esta idea es el gran legado de la novela. Frankenstein sigue siendo ese espejo en el que la ciencia moderna debe mirarse para no olvidar nunca que el progreso y la responsabilidad tienen que ir de la mano. Mary Shelley, con solo 19 años, no escribió una simple historia de terror. Nos dejó una advertencia que, 2 siglos después, sigue más viva que nunca.